tema tan importante. Ya mismo les voy a compartir. El PowerPoint para poder estar entrando en tema, ¿sí? Mitos y verdades sobre diezmos, pactos, sellos, primicias, ofrendas sacrificiales, parte 2, ¿sí? Parte 2. Mitos y verdades sobre diezmos, pactos, sellos, primicias y ofrendas sacrificiales. Amados, recuerdan que yo les dije que nosotros hemos practicado esto, nosotros hemos por años practicado la enseñanza de diezmos y ofrendas porque eran dogmas dentro de nuestra iglesia que no se tocaban, eran temas que no se tocaban, ¿sí? Eran temas incuestionables dentro de nuestra congregación, entonces por muchos años nosotros lo enseñábamos porque de buena fe habíamos recibido nosotros esta enseñanza de nuestros hermanos mayores. Entonces, de la misma manera, nosotros enseñábamos a nuestros hermanos y les compartíamos este tipo de contenidos a toda la iglesia, con la intención precisamente de que fuera bendecida la iglesia con la práctica de diezmos y ofrendas y demás. Pero resulta que al pasar los años, el Señor nos llevó a revisar muchos de estos dogmas que teníamos dentro de la iglesia y comenzamos a descubrir algunas cosas que realmente en lo personal a mí me sorprendieron, me cambiaron la vida, ya hace unos cuantos años atrás. En aquellos años, cuando el Señor me llevó a comprender esto también, pedí disculpas a los hermanos de la iglesia por haber enseñado algo que yo no había revisado. Habíamos, como les contaba, lo recibimos de muy buena fe de nuestros hermanos mayores, que al mismo tiempo ellos habían recibido de muy buena fe de sus hermanos mayores también, y así sucesivamente, porque esto es una práctica que lleva siglos dentro de la iglesia. Entonces, llegó un momento en que se nos abrió el texto bíblico de una manera muy especial y entendimos algunas cosas y pudimos ver y palpar cómo la bendición del Señor se hizo real y tangible en la vida de aquellas personas que comenzaron a practicar, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, los principios bíblicos de prosperidad financiera. Entonces, ¿cómo yo voy a guardarme esta información con todos ustedes, amados de la iglesia online? ¿Cómo yo me voy a guardar esta información habiendo vivido toda esta experiencia en años pasados, ¿sí? Y viendo cómo Dios nos ha bendecido y ha bendecido a todos los hermanos que les hemos compartido estas enseñanzas? Entonces, por ese motivo es que les pido que pongan mucha atención, ¿sí? Y sin ningún prejuicio, por favor, porque los prejuicios y los pensamientos preestablecidos y las costumbres y las tradiciones son los que muchas veces nos juegan una mala pasada, por decirlo de alguna manera, y no nos permiten entender ciertas cosas que la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad, ¿sí? Estoy haciendo esta introducción para los hermanos que están hoy por primera vez aquí en la reunión, porque el domingo pasado ya de alguna manera había hecho esta introducción. Otra cosa importante es que una vez que entendamos esto, no es que nosotros estemos abriendo juicio contra nadie. No, por supuesto que no. Esto no es para abrir juicios ni para condenar a aquellos que practiquen estas cosas. Porque una vez que la persona entra en conocimiento de esto, si sigue después practicándolo, ya es propia responsabilidad, ¿sí? Pero mientras las personas no saben realmente que están haciendo mal algo, la palabra de Dios dice claramente que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, no imputándonos a nosotros el pecado de ese tiempo. Así que mientras nosotros estamos en desconocimiento de ciertas cosas o temas dentro de la iglesia, mientras tengamos el desconocimiento de eso, Dios no nos hace culpables ni nos llevará a juicio por ese tema. Por supuesto que no, el Señor nos perdona. Pero aquellos que van a ver este video más adelante en YouTube, que lo van a ver allí, van a recibir hermanos de distintas naciones, que van a estar entendiendo estos temas, una vez que los comprendan, ¿sí? Tampoco es, si tú eres un hermano, esto es un mensaje para que aquellos que vean el día de mañana este video y eres un hermano de la congregación,
Tampoco es para que salgas a cortar cabeza a los pastores, porque como estoy diciendo y explicando, las 2 veces he dicho lo mismo, esto no es para eso. Aquí estamos enseñando algo para nuestra iglesia y las demás congregaciones pueden tomar sus decisiones por sí mismas y tienen autonomía, porque así es como funciona el contexto de las iglesias dentro de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a compartir, por favor, el, el PowerPoint. Voy a colocar aquí el control remoto para que ya estemos compartiendo entonces el tema de hoy. Vamos a revisar primero rápidamente un poquito lo que ya hemos estado viendo, acerca de diezmos, primer tema, muy importante. ¿Y qué fue lo que nos quedó claro hasta hoy? ¿Qué es lo que nos ha quedado claro hasta hoy? Respecto al diezmo practicado pre-ley mosaica por Abraham, ¿sí? Aquel diezmo que vimos en Génesis 14, cuando Abraham practicó esta entrega del diezmo del botín de la guerra, el botín de una guerra a Melquisedec, como les comenté en ese momento, es una costumbre de pueblos paganos. Pero quise buscar documentación de alguna persona autorizada para hablar sobre el tema, y me encontré con este libro precisamente de un teólogo apologista que vive en Washington, en Georgia. Es profesor en el Instituto Bíblico Bautista Victoria, allí en la ciudad de Washington. Teológicamente se define como un bautista dispensacional, evangélico conservador, ¿sí? O sea, es una de las líneas, digamos, que ha practicado muy fuerte el tema del diezmo, pero resulta que él escribió un libro, por el cual se hizo muy conocido, por cierto, este teólogo, que se llama ¿Debería la iglesia enseñar el diezmo? Conclusiones de un teólogo sobre una doctrina tabú. Así es como se llama el libro. En la parte de abajo ustedes van a ver 2 líneas, una azul y una roja, que corresponden a parte de esa escritura de este libro, ¿sí? Y lo primero que rescaté respecto del diezmo de Abraham, allí, lo primero que rescaté es que lo que dice este teólogo es que el diezmo de Abraham a Melquisedec reflejaba la tradición pagana, una tradición árabe, que también la practicaban los hindúes, ¿sí? De hecho, los hindúes con el diezmo levantaron el templo de la diosa Vishnu, ¿sí? Eso era algo que en aquellos tiempos se practicaba, los tiempos antiguos practicaban las naciones este tema del diezmo. Dice el autor de este libro, la falsa enseñanza es que Abraham dio diezmos libremente porque era la voluntad de Dios. Muy bien, a ver si anda esto. ¿Sí? No. Bueno, lo vamos a tener que hacer manualmente, me parece. Ok. Pasamos a la siguiente placa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí comenzó a funcionar. Muy bien. Bien, el autor de este libro dice lo siguiente, la Biblia no dice que Abraham dio este diezmo libremente. Número 2, la donación de Abraham no era un diezmo santo de la tierra santa de Dios, recogido por el pueblo santo de Dios bajo el santo pacto antiguo de Dios. O sea, está claro que está hablando de los diezmos, la ley de los diezmos del antiguo pacto, el pacto de Moisés, ¿sí? En el pacto mosaico, Dios habla y legisla sobre el tema de los diezmos. El diezmo de Abraham, dice, fue solo de los despojos de guerra paganos y era requerido por muchas naciones en aquel tiempo. Punto 4 dice, en Números 31, en nuestras Biblias podemos ver en número 31 que Dios toma también de esto, del tema de las despojos de guerras, y requería el 1% del botín de guerra. El diezmo de Abraham a Melquisedec fue un incidente que se registró una sola vez
en la vida de Abraham. 6, el diezmo de Abraham no fue de su propia propiedad personal, es decir, no pertenecía, como vemos después más tarde en la ley, que el diezmo era el resultado de las cosechas y de las manadas de ovejas, las majadas de ovejas y los animales vacunos y demás que se ofrecían al Señor en ofrenda. Muy bien. El diezmo de Abraham no fue de su propia propiedad personal por ese motivo, sino que lo trajo de la guerra, un despojo de guerra, ¿sí? Y además, esto lo enseñamos el domingo pasado, Abraham no retuvo nada, no retuvo nada. Él no se quedó con el 90%, sino que lo devolvió todo. Si ustedes leen con atención, van a ver que Abraham se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec, y con el rey de Sodoma. Al de Salem, al rey Melquisedec, es a quien le da el 10% y al otro rey le entrega el restante, el 90%. ¿Sí? El diezmo de Abraham no se cita en ninguna parte de la Biblia para sustentar el diezmo de Israel, para Israel, ni para la iglesia. Es decir, no vamos a encontrar ningún registro bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que de alguna manera se remita a ese diezmo de Abraham en la antigüedad para que nosotros utilicemos eso para justificar una práctica actual. No dice la Biblia en ninguna parte que nosotros tengamos que tomar esa referencia del diezmo de Abraham para hacer alguna práctica en la actualidad semejante a esa, porque eso fue un diezmo de botín de guerra, como explicábamos. Génesis 14:21 es el texto clave, ¿sí? Puesto que la mayoría de los comentarios explica el versículo 21 como ejemplo de tradición árabe pagana, es contradictorio explicar el 90% del versículo 21 como pagano al mismo tiempo que se insiste que el 10% del versículo 20 era la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque entre el 20 y el 21 del capítulo 14 de Génesis es donde Abraham divide las dos partes, el 10% para Melquisedec y el 90% para el rey de Sodoma. Si Abraham es ejemplo para los cristianos dando el 10% a Dios, en este caso, como vemos en Génesis 14, entonces también debe ser ejemplo para los cristianos, para que los cristianos den el otro 90%, en este caso el rey de Sodoma representando a Satanás, por ejemplo. Entonces sería una cosa totalmente sacada de contexto y forzada. No podemos utilizar ese ejemplo, nosotros hoy no nos podemos remitir a una práctica pagana para hacer justificar la práctica del diezmo. Entonces, lo que sí Dios legisló, lo que sí Dios estableció fue la ley de los diezmos. Recuerdan ustedes que veíamos el domingo pasado que los diezmos eran 4 y que lo que cada israelita diezmaba en el año era el 23.3%, ¿sí? No el 10% como generalmente hemos aprendido. Eso ya fue explicado, lo pueden ver citado y explicado en el video del domingo pasado. Muy bien, vamos a la siguiente placa. El único pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de diezmo es Hebreos 7, para dejarnos absolutamente claro que es algo que ha sido abolido, precisamente, ¿sí? Algunos también quieren citar como un pasaje que habla del diezmo, Mateo capítulo 23, verso 23, pero resulta que eso no pertenece al Nuevo Testamento. Dice, pero ¿cómo, pastor? Si está escrito en Mateo. Perfecto, pero el nuevo pacto no comienza en el capítulo 1 de Mateo. El nuevo pacto comienza en el capítulo 26 de Mateo. ¿Por qué? Porque es allí donde Jesús anuncia que el nuevo pacto, en la última cena con los discípulos, él anuncia que el nuevo pacto comenzaría a partir del derramamiento de sangre y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, recién allí comienza el nuevo pacto, cuando Cristo es crucificado y su sangre fue derramada. Entonces, cuando Jesús habla en Mateo 23, verso 23, sobre el diezmo que tenían que practicar los fariseos, como practicaban los fariseos, ¿sí? Jesús les dice que ellos precisamente habían olvidado lo más importante de la ley por practicar el diezmo,
habían dejado de lado lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Primero, tenían que poner en relevancia, sobre relieve, en importancia, la justicia, la misericordia y la fe, y luego también era necesario, dijo Jesús, hacer la práctica del diezmo. ¿Sí? Pero no solo hacer la práctica del diezmo y olvidarse de la justicia, la misericordia y la fe. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, cuando esto fue dicho por Jesús, fue dicho bajo la ley en el antiguo pacto, porque Cristo, según nos enseña Gálatas capítulo 4, verso 4, Cristo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y no solo vino bajo la ley, sino que además vino a cumplir la ley, no a abrogarla. En su tiempo, la ley no fue abrogada. En su tiempo, él vino a cumplirla. El único hombre en la historia de la humanidad que pudo cumplir a cabalidad completamente la ley de Dios fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese pacto, ese antiguo pacto, fue acabado allí en la cruz, se terminó el tiempo, la dispensación de la ley, y comienza a partir de entonces lo que hoy conocemos como la dispensación de la gracia y la salvación a los gentiles, o el tiempo de los gentiles, como nos anuncia Romanos capítulo 11. Estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. Estamos viviendo en los días de la gracia de Dios derramada hace 2000 años atrás hasta la fecha, días que se terminarán precisamente con el arrebatamiento de la iglesia. Bien, entonces, dentro del Nuevo Testamento, el único pasaje que habla del diezmo abiertamente y específicamente es el capítulo 7 de Hebreos. En el versículo 5, lo voy a pasar rapidito porque esto está explicado, como les dije, en el domingo pasado, así que vamos a hacer una lectura rápida para que lo recuerden y lo reafirmen, nada más. En el versículo 5 dice, ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La pregunta entonces es, ¿quiénes reciben los diezmos? Los hijos de Leví. ¿Según qué? ¿Bajo qué criterio? Según la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, cuando allí en Hebreos, un libro escrito para los hebreos, hebreos que se habían convertido a Cristo, tenían que entender estos hebreos convertidos a Cristo que había habido un cambio, algo había sucedido a partir de Cristo en adelante con respecto a la ley del diezmo, la ley de los diezmos, como dije, y la ley de Moisés. Entonces, aquí está hablando el autor de Hebreos precisamente de los diezmos que recibían los hijos de Leví. No habla aquí de pastores gentiles, sino específicamente de los descendientes de Leví. Los hijos de Leví eran los que llevaban a cabo el sacerdocio para todo lo que tenía que ver con el templo, los sacrificios, las ofrendas sacrificiales y demás, las ofrendas de paz, de expiación y demás. Ellos estaban dedicados, su vida, su ministerio, y su ministerio era eso, se dedicaban completamente a eso. Entonces, la manera en que ellos se iban a sostener, manera que Dios estableció, era por medio de los diezmos que cada año rendían los campos en cuanto a granos, hortalizas, frutos y animales. El 10% iba a los hijos de Leví que trabajaban en el templo. Allí recibían el 10%. Ellos apartaban a su vez otro 10%, el diezmo de diezmos que iba al sumo sacerdote. Y había otro diezmo, ¿recuerdan? El otro diezmo que era el que cada campesino apartaba para viajar una vez al año a Jerusalén y con ese diezmo pagar todos los gastos que ese viaje le iba a significar. Un viaje que generalmente duraba más de 50 días porque iban para Pascua y se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés, que era 50 días más tarde. Así que por lo menos eran unos 2 meses
que les llevaba a este viaje que era de fiesta, porque esto era la gran fiesta que tenía Israel en aquel tiempo. El verso 8 dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Muy bien, aquí es donde justamente este versículo se utiliza muchas veces para justificar que hombres mortales como nosotros, los pastores gentiles de hoy, recibamos los diezmos, porque dice aquí ciertamente reciben. Y algunos dicen, pueden notar que está escrito en tiempo presente, reciben los diezmos. Está conjugado en tiempo presente como si en este mismo instante yo estuviera como pastor gentil habilitado por este texto bíblico, por este versículo, para recibir diezmos. ¿Bien? Ok, resulta que este texto hay que leerlo y entenderlo en su contexto, no solamente el contexto literal, sino también el contexto histórico. ¿Por qué? Porque fue un libro escrito en el año 65 después de Cristo. Por lo tanto, el autor de este libro, ¿sí?, que también era un hebreo, conocedor de todo lo que tenía que ver con la cultura y la ley hebraica, este autor, que se supone, no es seguro, pero se supone que es el apóstol Pablo, este autor, cuando escribe, precisamente hace mención de dónde. Cuando él dice aquí, no se estaba refiriendo aquí en la tierra, sino aquí en Jerusalén, donde se reciben los diezmos. Allí en Jerusalén era donde se recibían. Entonces, cuando él dice aquí, está marcando un punto geográfico, ¿sí? Un punto geográfico. Y ese punto geográfico era precisamente la ciudad de Jerusalén y más precisamente el templo de Jerusalén, el único templo que existía en aquel entonces, donde se recibían los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel. Muy bien, entonces cuando el texto dice aquí, está hablando precisamente de ese lugar. Y dice ciertamente reciben en tiempo presente. ¿Por qué lo dice en tiempo presente? Pues porque este libro, como les dije, fue escrito en el año 65 después de Cristo, 5 años antes de la demolición completa del templo de Jerusalén, ¿sí? Cuando el emperador romano arrasa Jerusalén y envía a su hijo con sus ejércitos, envía a su hijo y arrasa con todo Jerusalén y derriban el templo, y se cumple la profecía de Jesús en Mateo 24 cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar, ¿sí? En ese momento se acabaron las ofrendas expiatorias, los diezmos, se acabó absolutamente todo, inclusive se llevaron todos los elementos que estaban en el templo construido por Herodes el Grande, mejor dicho, una reconstrucción porque era el templo salomónico que fue reconstruido por Herodes el Grande. Entonces, si uno lo entiende exactamente, se hace la exégesis del pasaje de forma correcta, sin agregarle, como les decía de recién, prejuicios nuestros, ¿sí? O pensamientos preestablecidos nuestros, nos damos cuenta que específicamente el autor está refiriéndose a los levitas que recibían los diezmos en la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, en el año 65 cuando fue escrito el libro. Por eso está escrito en tiempo presente y dice reciben, porque en ese momento todavía se estaban recibiendo los diezmos allí en Jerusalén. Avanzamos a la próxima placa, que sigue hablando de este capítulo 7 de Hebreos. Y dice, el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió la ley, el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? Entonces, aquí es cuando el autor comienza a hacerle ver a los hebreos de la época convertidos a Cristo de que algo estaba sucediendo. Había habido un cambio de sacerdocio, se había terminado el tiempo de la ley recibida bajo el orden del sacerdocio arónico, la ley de Moisés, que nada había perfeccionado, no había podido perfeccionar al hombre en cuanto a temor de Dios y santidad. Por eso fue necesario que fuera cambiado el orden sacerdotal, ¿sí? Y ahora tenemos otro sumo sacerdote. Ya no tenemos más a Aarón, sino que ahora tenemos a uno que es conforme a la orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. El verso 12 dice,
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Y de qué venía hablando el texto más arriba? De la ley de los diezmos y de la ley mosaica. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? A los hermanos hebreos que se habían convertido a Cristo. Les dice, ha cambiado el sacerdocio, se terminó el tiempo del sacerdocio arónico y comienza el tiempo del sumo sacerdote que fue constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Pero así como cambió el sacerdocio, también cambió la ley. ¿De qué venía hablando? Repito, de los diezmos y de la ley de Moisés entera, ¿sí? 613 mandamientos que tenía la Torá para que se guardase en aquel tiempo. Entonces, eso también sufrió un cambio. Ese cambio conllevó un cambio de ley. Cambio sacerdocio, cambio de ley, dice el versículo 12. Entonces, ¿qué pasó con el mandamiento anterior, la ley anterior, el diezmo, la ley de Moisés y demás? Dice Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué dice el texto? Claramente que quedó abrogado. Quedó abrogado. En consecuencia, como vemos aquí en la placa, en consecuencia quedó abrogado, dice, la ley, que incluía el tema de los diezmos. Quedó abrogado. La palabra abrogado significa abolir. La palabra abolir significa anulado. Y también específicamente significa derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto o costumbre. Eso es lo que sucedió con esta práctica que se llevaba a cabo hasta este tiempo. Vamos a pasar a la siguiente placa. Y nos dice, Hebreos 7:19, nada perfeccionó la ley y de la introducción de una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La razón entonces fue porque nada perfeccionó la ley. Es decir, era necesario que hubiese cambio de sacerdocio y cambio de ley. Aquello quedó abrogado, quedó anulado, quedó sin efecto y comienza ahora una nueva etapa, un nuevo pacto que Dios hace con la humanidad entera, no solamente con el pueblo de Israel. La ley de Moisés y específicamente la ley de los diezmos era lo que Dios había establecido, que desde el campo se sostuviera el sacerdocio de aquel tiempo. Pero ahora ya no tenemos un sacerdocio arónico como en aquel entonces. Ahora tenemos un solo sumo sacerdote que fue constituido una vez y para siempre, con una vida indestructible y eterna, como dice el capítulo 7 de Hebreos. ¿Por qué dice la ley nada perfeccionó? Porque fíjense ustedes el propósito que tenía el diezmo. 14 de Deuteronomio, verso 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del campo que rindiere, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Allí vemos claramente el propósito. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué pasó con esta ley? Nada perfeccionó. Es decir, el hombre ni con esto, ni con toda la ley completa, entró en temor de Dios, no santificó su vida, sino que hizo del uso un abuso, ¿sí? Del uso hizo un abuso precisamente, y todo esto tuvo que caer en desuso precisamente porque fue inefectivo, no tuvo la eficacia que debería haber tenido en el corazón de los israelitas. Muy bien. Entonces vemos claramente cómo el capítulo 7 de Hebreos nos dice que esta ley quedó totalmente abrogada y abolida porque hubo cambio de sacerdocio y cambio de ley. Y como veíamos en el anterior placa, el versículo anterior, dice que quedó totalmente esto anulado. Este capítulo 14, 22 y 23 nos habla de ese diezmo que yo les contaba hace un ratito, de ese diezmo que tenía que apartar el campesino
para pagar todos sus gastos durante esos 50, 60 días que iba a estar en la ciudad de Jerusalén con toda su familia y con toda la peonada, con todos los jornaleros que trabajaban con él en el campo, que le ayudaban a llevar esta gran cantidad de cosecha y de animales que se arriaban. ¿Sí? Se producía un arreo hacia la ciudad y hacia la zona, la región de Judea, donde estaba allí el templo, con toda la gente que llevaba, todo eso tenía un costo. Entonces Dios había establecido que un diezmo iba a ir a los levitas que estaban en el templo, del cual iba a salir un diezmo de diezmo para el sumo sacerdote. Otro diezmo, que es este, era el que el israelita separaba para sus propios gastos cuando viajaba a Jerusalén. Y un cuarto diezmo, que está escrito más abajo en este pasaje de Deuteronomio 14, es el que se llamaba el diezmo del tercer año, que ese era un diezmo social. Se apartaba solamente cada 3 años, no era todos los años. Cada 3 años se apartaba un diezmo y ese diezmo se utilizaba para poder sostener a los levitas que habitaban cerca del campo, porque no se olviden que estamos hablando de un país, ¿sí? Entonces, cerca del campo habitaban levitas, no vivían en Jerusalén porque eran los encargados de la docencia. Los levitas trabajaban en la docencia, enseñando también Torá al pueblo de Israel en las poblaciones alrededor de los campos. Entonces, con ese diezmo del tercer año se sostenía a ese levita, a los huérfanos, a las viudas, ¿sí? A toda persona desamparada y necesitada, se les atendía, a los menesterosos, se los atendía con ese diezmo. ¿Sí? Entonces vemos que son 4 los diezmos que la ley de Moisés establecía y sumando todo nos da un 23.3%, ¿sí? Anualmente, no un 10% como se ha practicado en la actualidad. Alguno estará pensando ya, ¿el pastor nos va a pedir el 23.3%? No, hermano, no se preocupe, que no es para nosotros. Acabo de decir que eso quedó abrogado, eso quedó anulado, ¿sí? Los fariseos hipócritas, como los llamó Jesús, llegaron a usar la práctica del diezmo precisamente para justificarse delante de Dios, cosa que no debe ser así, ni hoy debe ser así. Aquellas congregaciones que tienen esta costumbre de diezmar, la cual, como les dije, yo no estoy condenando mientras se haga con el espíritu correcto la entrega del diezmo, que lo vamos a entender los próximos domingos, cómo se hace con el espíritu correcto, ¿sí? Dios bendice eso también, por supuesto, pero no podemos nosotros tomarnos de esa práctica para justificarnos delante de Dios. Veamos este ejemplo. Lucas 18, 9 al 14 dice, Jesús dijo estas palabras, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres salieron al templo a orar, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado. El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos enaltecernos delante de Dios? Pues presentando nuestros actos de justicia, aparentemente actos de justicia como la práctica del diezmo. Esto fue lo que dijo Jesús. Y por eso fue que también a esto les llamó la atención allí en Mateo 23, 23, cuando les dijo, ustedes diezman hasta de los más pequeños, hasta la de las especies, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Se olvidaron de eso que era realmente lo más importante, sin dejar de hacer aquello que era necesario hasta ese tiempo que era tiempo de ley y se tenía que cumplir claramente como Jesús se los estaba diciendo. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces,
si quedó abolida esta ley de los diezmos, pues todo lo que bajo la ley se practicaba quedó abolido, por supuesto. Ejemplos, primicias y ofrendas sacrificiales. ¿Sí? ¿Qué eran las primicias? Como vemos aquí en Éxodo 23:19, en la parte A del versículo, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Deuteronomio 18:4 y 5 dicen, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿De quiénes está hablando aquí? De los levitas, ¿sí? Que tenían que recibir las primicias de las cosechas y de los animales. Las primicias, los primeros frutos y los primeros animales paridos, lo mejor de ello era llevado también a los levitas, ¿sí? Esto era la heredad que en lugar de tierras, los levitas tenían de parte de Dios por causa de su ministerio. Dios les había dado este derecho de recibir los diezmos de sus hermanos porque ellos no tenían tierras para hacerlas fructificar y vivir del producto de esas tierras. Ellos vivían de los diezmos, ¿sí? Entonces, si nos quedó claro que quedó abolido, que quedó abolida, según Hebreos 7, esta ley de los diezmos, quedó abolido también todas estas prácticas. Las ofrendas sacrificiales se refiere a aquellos animalitos que se los llevaba al altar de bronce para ser sacrificados por la expiación del pecado de la persona que llevaba ese animal, ¿sí? Estas eran las ofrendas sacrificiales. Cuando se lee Malaquías, cuando se leen aquellos textos que hablan acerca de diezmos y ofrendas, muchas personas con una mente occidental interpretan, ¿sí? Interpretan que ofrendas tiene que ver con dinero o con esta entrega de dádivas a Dios y no tiene que ver con eso, sino con las ofrendas sacrificiales, con los animalitos que eran sacrificados por la paz entre ese hombre y Dios, animales que eran sacrificados por la expiación del pecado del pueblo, ¿sí? Entonces, diezmos, primicias han quedado abolidas y las ofrendas sacrificiales también. Ahora, notemos esto. Aquí yo anoté algunas pretensiones modernas de las ofrendas de sacrificio. Hay quienes presentan estos versículos, este versículo, el Salmo 55, cuando dice allí, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y con este versículo pretenden sostener una enseñanza que no es enseñanza, precisamente no lo es. No es algo sistemático, no es algo que esté en toda la Biblia, no es algo que se pueda sostener de forma sistemática en la Biblia, sino que es una idea que sacan de este texto para apoyar esto de hacer pactos con Dios, ¿sí? Un pacto con una ofrenda de sacrificio, y se justifica diciendo ofrenda de sacrificio algo que te cuesta, algo que te cueste mucho darlo al Señor, para que Dios pueda soltarte a ti un milagro, por ejemplo. Dios te pueda dar un milagro. Entonces, toman este texto, ¿sí? Para justificar esa idea, donde dice Dios hablando, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, ¿sí? Bien, si lo leemos en una versión como la siguiente, que es la TLA, dice, seguidores míos, reúnanse a mi alrededor, ustedes que hicieron un pacto conmigo ofreciendo un sacrificio. ¿Sí? Entonces pareciera decir algo que tiene sentido con lo que se nos expresa hoy en día, pero en realidad está hablando allí de un animalito y de entrar en pacto con Dios, es decir, respetar el pacto que Dios había establecido de la entrega del sacrificio para ser expiados nuestros pecados y perdonados, cubiertos nuestros pecados por esa sangre inocente derramada de ese animalito, porque estaba establecido por Dios que sin derramamiento de sangre inocente no había remisión de pecados. Entonces, nada tiene que ver ese texto bíblico con el hecho de hacer un pacto con Dios, que yo le entrego a Dios un dinero, un gran sacrificio de una ofrenda en dinero, para que Dios me pueda a mí bendecir de alguna manera con algo específico. No tiene nada que ver con eso. Esa ofrenda no se refería a un pacto con Dios por medio de una ofrenda de dinero.
¿A qué se refería? Fíjense lo que dice Levítico 1:3. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. A ese tipo de ofrenda se refería. La ofrenda de un animalito, como les decía, por la expiación de pecados. Ahora, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que eso era sombra de lo que habría de venir. Todo lo que fue hecho en el antiguo pacto y todo lo que vemos, inclusive hasta los elementos que están dentro del templo, ¿sí? Todo representa a Cristo, todo nos lleva a Cristo, porque en Cristo iba a ser la consumación de todas las cosas. Por eso Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, Cristo es el que vino a sustituir ese animalito que derramaba su sangre inocente por causa del pecado de aquel que lo traía. ¿Sí? Ahora Cristo es nuestro sacrificio y nuestra ofrenda y olor fragante delante del Señor. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Hecho una sola vez y para siempre. En esa voluntad es que nosotros hemos sido santificados. Y esa es la ofrenda única y suficiente. Por eso es que ya aquel sistema de ofrendas sacrificiales del antiguo pacto no debe practicarse más. Tampoco deben practicarse las demás cosas, primicias y diezmos. ¿Sí? Eso, según la ley, no debe practicarse de esa manera como se hacía en aquel tiempo. Otra de las pretensiones modernas es sellar una palabra profética. Estamos hablando de los errores. Ahora ya estamos entrando en temas nuevos, ¿sí? Estamos hablando de los errores doctrinales que existen hoy en día y se están practicando bastante y mucho, ¿sí? Y se está llevando muchas veces a las personas a creer cosas que no son ciertas, que no están escritas en la palabra. Entonces, sellar una palabra profética para poder justificar esto, toman el caso del pacto de Dios con Abraham, ¿sí? En Génesis 15, 8 y 9 dice, y él, refiriéndose a Abraham, respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Por qué Abraham hace esta pregunta? Porque ya Dios le había prometido a Abraham que le daría tierra, parentela, le levantaría parentela a pesar de su edad y la esterilidad de su esposa, le levantaría parentela, le daría tierras y levantaría nación, y naciones inclusive serían benditos en su simiente. Ahora, Abraham en este momento le hace una pregunta a Dios y le dice, ¿y cómo puedo conocer yo de que esto que tú me estás diciendo proféticamente, podríamos decir, cómo sé yo que esto se va a cumplir? Y la respuesta de Dios fue, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. O sea, tráeme esta ofrenda, ¿sí? Para ser ofrecida allí en sacrificio. Y de este texto es de donde se toman para justificar que hay que sellar una palabra profética con una ofrenda. En este tiempo sería con una ofrenda en dinero, que se le entrega al pastor que esté ministrando en ese momento la palabra profética, ¿sí? Que esté entregando dicha palabra profética. El punto es que se pretende enseñar esto justificando de que la palabra profética o un pacto en que cuando Dios entraba en pacto con el hombre tenía que ser sellado de esta manera con una ofrenda, es el único caso que vemos de todos los pactos que vemos en la Biblia, el pacto adámico, noético, el pacto mosaico, el pacto davídico, ¿sí? Todos los pactos que Dios hizo con la humanidad inclusive entera, en ninguno de todos esos pactos, excepto este, hay una ofrenda. ¿Sí? Es decir, que tampoco tenemos que tomar nosotros como práctica esto de sellar una palabra profética con una ofrenda. Y aquí no estaba hablando de dinero, sino de, como ustedes pueden leer, una ofrenda específica de animales. Seguimos a la siguiente placa. Con el tema pactos y sellos, que es lo que hoy se está hablando bastante, como les decía.
Pactos, Deuteronomio 14:26. Este es el versículo que yo personalmente he escuchado a las personas que incitan a hacer pactos con Dios para que Dios les dé algo a cambio del dinero que ellos entregan en ofrenda, haciendo ese pacto, haciendo esa ofrenda de sacrificio. Y se toma este texto. Dice Deuteronomio 14:26, darás el dinero por todo lo que deseas. Está remarcado con negrita por esto. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, se toma solo este texto y se le hace decir al texto muchas veces algo que no tiene nada que ver con su contexto, porque el contexto es lo que veníamos leyendo hace un rato, la ley de diezmos, ¿sí? Tenía que ver con los diezmos. Este diezmo es el que apartaba al israelita para poder pagar sus gastos y costos en su viaje estando allí en Jerusalén, ¿sí? Si lo leemos en una versión de lenguaje sencillo, se entiende claramente. Allí dice, cuando ustedes y sus familias lleguen allá, en el lugar donde Dios iba a poner su nombre para adorar, Jerusalén, comprarán con ese dinero, darán ese dinero, como dice arriba la versión Reina Valera, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten, vacas, ovejas, vino, cerveza y cualquier otra cosa, entonces celebrarán una gran fiesta en honor de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, que nada tiene que ver con esto de darle a Dios un dinero por algo que yo deseo, como se lee arriba en el versículo anterior. Esto es torcer el versículo y hacerlo decir lo que el versículo no dice. El versículo está hablando claramente de aquel diezmo, de esos 4 diezmos que la ley enseñaba, de aquel diezmo que el campesino apartaba para precisamente comprar todo lo que fuera necesario durante esos casi 2 meses que estaba allí en la región de Judea. Bien, primera conclusión entonces, la ley de diezmos, primicias, ofrendas sacrificiales ha quedado, según Hebreos 7, anulada. Ha quedado anulada. Pactos y sellos, esto que acabamos de explicar recién, pactos y sellos sobre palabras proféticas son aberraciones hermenéuticas, por lo tanto tampoco deben ser practicadas por el pueblo cristiano. ¿Sí? No existe tal cosa en la palabra de Dios. Bien. Otra aberración hermenéutica es la práctica de traer las ofrendas de dinero a los pies de los apóstoles. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta práctica. Yo personalmente la he visto y varias veces. De traer las ofrendas a los pies de los apóstoles y generalmente son ofrendas de cosas muy importantes. La venta de un auto, el dinero de la venta de un auto, la venta de un terreno, la venta de una casa, de una propiedad o lo que sea, se ofrenda completa a los pies de los apóstoles o del pastor de la congregación local. Esto lo he visto en varias ocasiones y se toma como base para poder justificar esta práctica Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Allí dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo se hacía esto? El versículo 34, el capítulo 4, perdón, versículo 34 y 35 lo explica. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto solamente ocurrió con los cristianos que se convirtieron al Señor, esos miles de primeros cristianos que se convirtieron en la región de Judea. No fue una práctica generalizada en la iglesia gentil, ¿sí? Que más tarde vino a conocer el Evangelio por el ministerio del apóstol Pablo y otros predicadores que llevaron el Evangelio a los gentiles. Pero allí en la región de Judea,
en Jerusalén, más específicamente cuando se inicia todo a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, comienza a practicarse esto, ¿sí? De aquí se toma el ejemplo para hacer traer en estos días ofrendas a los pies de los apóstoles como se hizo en aquel tiempo, y mientras más grande sea, por supuesto, más grande se supone será la bendición. Eso es lo que se enseña. Mientras más grande la ofrenda, más grande la bendición y la recompensa que vendrá de parte del Señor. Muy bien. ¿Por qué dijimos que es una aberración hermenéutica? Que es algo que está totalmente mal interpretado. Los que practican tales cosas suelen preguntarle a las congregaciones de esta manera. Esto se los comento porque lo he visto yo, ¿sí? Por eso es que lo escribo de esta manera. ¿Por, dicen estas personas, ¿por qué eso quedó escrito en la Biblia? Pues para que nosotros hagamos lo mismo, imitando a los primeros cristianos y así seamos prosperados financieramente, ¿sí? Y de esa manera se alienta a que las iglesias salgan a vender sus casas, sus autos, sus lo que sea, y traigan esas grandes ofrendas a los pies de los apóstoles. Bien, número 1. En ninguno de los dos casos dice que quedó escrito para eso, ¿sí? En ninguno de los dos versículos que leímos recién, en ninguno de los dos dice que haya quedado escrito eso para que nosotros hoy practiquemos lo mismo. Segundo, todo lo que está escrito, todo lo que está escrito no es para ser practicado, que es lo que también muchas veces como cristianos al leer la Biblia decimos, bueno, si está escrito habrá que hacerlo así. No, resulta que la palabra misma de Dios nos aclara este punto en 1 Corintios 10:11. Allí dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de los antiguos, del pueblo de Israel en el desierto y las conductas y actitudes que tenía Israel para con Dios. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, escuche bien, para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, más específico no podría ser. Más específico no podría ser. Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, quedaron escritas todas estas cosas como ejemplo para nosotros, a fin de amonestarnos. La palabra amonestar, fíjense lo que significa. Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. A fin de advertir, prevenir y reprender, es la segunda acepción. ¿Sí? Entonces, si yo me siento amonestado por una situación, esta historia, por ejemplo, de los primeros cristianos que traían las ofrendas de sus propiedades, vendían las casas, los campos, vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles y empezaron a repartir el dinero entre ellos, ¿sí? Según la necesidad de cada uno, y todos no tenían necesidad de nada. En ese momento en que estaba todo el fluir de ese dinero, no había necesidad de nada, por supuesto. ¿Fue escrito para que yo lo practique hoy? ¿O fue escrito para amonestarme? ¿Qué significa para amonestarme? Para que yo lo considere, lo traiga al presente y lo considere. ¿A fin de qué lo voy a considerar? ¿De procurarlo o de evitarlo? Procurarlo si es un buen ejemplo. Si es un buen ejemplo a seguir, pues procuraremos hacer lo mismo que estos cristianos. Pero si es un mal ejemplo a seguir, si los resultados fueron malos de esa práctica, pues entonces la amonestación es para que yo evite esa práctica precisamente. ¿Queda claro hasta ahí? Ok, entonces veamos ahora los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que dio esta práctica? En 2 Corintios 8:1 dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su gracia a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres. ¿Cómo eran las iglesias de Macedonia? Muy pobres, muy pobres. La versión de Reina Valera 1960 no dice muy pobres, dice profundamente pobres. Wow. Una cosa es ser pobre, pero otra cosa es ser profundamente pobre. ¿Sí? ¿Y qué pasó con estas iglesias? Dice, han dado ofrendas. Estas iglesias que eran profundamente pobres han dado ofrendas como si fueran ricas.
Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda para el pueblo de Dios, esta ayuda al pueblo de Dios. Ahora, notemos esto. Número 1 dice que estos hermanos habían sido visitados por la gracia, por el amor y la bondad de Dios en este tiempo. Dice que Dios los había visitado con abundancia de gracia. ¿Sí? Si lo vemos en la versión Reina Valera, dice gracia de Dios. En este caso dice, el amor y la bondad de Dios había sido manifestada a estas iglesias. ¿Por qué? Porque estas iglesias habían sido muy generosas a pesar de su profunda pobreza. Es decir, eran profundamente pobres, muy pobres, pero aún así fueron ricas y generosas al dar para el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios, amados? La respuesta está en el capítulo 9, en el siguiente capítulo que Pablo sigue hablando de lo mismo, en el capítulo 9, versículo 1, allí aclara específicamente para quiénes eran estas ofrendas. En realidad, dice, no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos de la región de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlos, les está escribiendo Pablo a los de Corinto y les dice esto. Por eso, con mucho orgullo, les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidió también ayudar. ¿A quiénes? A los cristianos de la región de Judea. Ahora, si una persona que es profundamente pobre puede juntar para ayudarte a ti, ¿cómo será tu condición si alguien que es profundamente pobre te puede ayudar a ti? O sea, aquel que es profundamente pobre, hablando en términos financieros, porque Pablo está hablando de dinero en este caso, ¿sí? Alguien que es profundamente pobre y puede ayudar a otro, resulta que el otro entonces es sumamente pobre elevado a la potencia, es decir, es una persona que ha caído en una pobreza extrema, el otro. ¿Y quiénes eran estos otros? Pues los cristianos de la región de Judea. Estos que habían vendido todo, casas, propiedades, terrenos, todo lo que tenían lo vendieron y lo pusieron a los pies de los apóstoles y se lo comieron. Entonces, ¿el resultado fue bueno o fue malo? Tal enseñanza que se pretende hoy sacar y extraer desde ese pasaje. Hoy se dice, vamos a ser prosperados 100 por 1, si ustedes traen a los pies del pastor las ofrendas y demás. Tal tipo de enseñanza, ¿es bíblica? ¿Será que Dios va a prosperar a alguien que haga semejante cosa? Según ese texto, pues no. Ese texto quedó escrito para que nosotros no cometamos ese error que cometieron solo los cristianos de la región de Judea, no todos los cristianos de la época, sino solamente los cristianos que vivían allí. Solo ellos cometieron este error y por causa de eso cayeron en una pobreza extrema. Tan pobres llegaron a ser, tan pobres, es decir, esa ofrenda que hoy se dice que Dios te va a multiplicar, y que eso, no fue multiplicada, porque fue una mala acción que llevaron a cabo. Y Dios no bendice eso. Punto. Dios no bendice eso. Así de claro. ¿Y el resultado cuál fue? Pobreza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hicieron eso estos hermanos? ¿Qué los llevó a ellos a hacer estas cosas y a llevar a cabo estas prácticas? Leamos por favor lo que dice Juan capítulo 21, verso 20 al 23. Y allí vamos a ver que esta práctica no vino por una revelación, sino por un rumor. Por un rumor. Dice Juan 21, 20 al 23. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Se refiere a Juan, el apóstol Juan. Los venía siguiendo, dice. Venían Pedro caminando con Jesús y Juan venía atrás de ellos. El discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar.
está dando específicamente señales claras para que se sepa que era Juan. Cuando Pedro lo vio a Juan, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Porque si usted lee el texto un poco más arriba, va a ver que ya a Pedro le había dicho lo que le iba a pasar a él. ¿Sí? Ya Jesús le había profetizado lo que le iba a pasar a él. Entonces a Pedro le picó la curiosidad y quiso saber qué iba a pasar con Juan, el que venía allá atrás caminando detrás de ellos. Y le pregunta esto, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, escuche, hasta que yo regrese, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, dice el texto, fíjense, estoy leyendo la Biblia. Por eso, entre los seguidores de Jesús, corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Sigo leyendo la Biblia. Lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? ¿Sí? ¿Por qué hace esta aclaración? Porque aparentemente, fíjense que esto está escrito en el mismo libro de Juan. El autor del mismo libro hace esta aclaración. ¿Por qué? Porque Juan justamente aclara que algo pasó en aquellos días en base a este rumor, ¿sí? Algo sucedió en la iglesia primitiva que conducía precisamente Pedro, era uno de los principales líderes. Y corrió, dice este rumor, entre los primeros hermanos, entre los primeros seguidores de Cristo, los primeros discípulos. Ahora, Juan no había escuchado esta conversación que tenían ellos, aparentemente, porque solo Pedro venía conversando con Jesús. Era una conversación íntima entre ellos dos. Entonces, ¿quién fue que le dio a conocer esta idea de que Jesús iba a venir muy pronto? Porque Juan ya era un hombre de edad en ese entonces. Entonces, muy pronto Jesús iba a volver a restaurar el reino a Israel, que era la idea fija que tenían los discípulos de Jesús. Ellos querían la restauración del reino a Israel. Entonces, Pedro fue el encargado de comunicar esta idea a los primeros cristianos. ¿Se da cuenta? Por eso los hermanos, entendiendo que no quedaba nada para que el Señor viniera, aparentemente, porque tampoco lo dice explícitamente el texto bíblico, pero es lo único que sustenta esta idea de que los cristianos dijeran, bueno, si ya esto se va a acabar, el Señor viene pronto, nos va a tomar nuevamente y vamos a restaurar todo. Mientras tanto, pasémoslo bien, ¿sí? Comamos y bebamos, que pronto el Señor viene por nosotros. Y resulta que cayeron en una pobreza tremenda. Otro de los errores, amados, estamos hablando siempre todavía de los errores que se cometen con respecto a las finanzas. Otro de los errores es ofrendar lo que no tenemos y ofrendar quedándonos nosotros sin lo necesario para nosotros y nuestra familia. ¿Dónde está escrito eso? 2 Corintios 8:12 y 8:13 dice, si realmente desean contribuir, sigue hablando Pablo de las ofrendas, Dios acepta con agrado sus ofrendas, pues Él Dios no espera que demos lo que no tenemos. ¿Está escuchando? Dios no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que por ayudar a otros, dice el versículo 13, les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad, que no le falte a nadie. ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos enseña dos principios importantes. Número uno, cometer el error de ofrendar lo que no tenemos. Hay gente que le hace promesas a Dios y no se las cumple, porque le está prometiendo a Dios que le va a dar una ofrenda para su reino, para la extensión del evangelio, lo que sea, y no cumple con eso porque está pretendiendo darle a Dios algo que no tiene. Que no tiene. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios no necesita eso de nosotros, ni quiere que nosotros practiquemos esto tampoco. Y tampoco quiere que nosotros nos desprendamos más de lo que es necesario, ¿sí? Es decir, tiene que quedar para el sustento nuestro y de nuestra familia. Si excede a lo necesario para nosotros, si tenemos un excedente, entonces de ese excedente lo podemos compartir para la necesidad de otros. Y eso lo vamos a ver más claramente el próximo domingo.
El tercer error es ofrendar esperando recibir algo a cambio de parte de Dios. Algo parecido a los pactos, como estábamos mencionándolo hace un rato atrás, ¿sí? Dice Romanos 11:35, ¿puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? ¿Puede acaso alguien hacer semejante cosa? Pues evidentemente, según los textos que vamos a ver ahora, no, no es algo que a Dios le agrade, que nosotros le ofrezcamos a cambio algo, ¿sí? Para que Él nos dé otra cosa a cambio. No es eso lo que a nuestro Padre le agrada. Número 4, ofrendar con tristeza o por obligación. Tampoco es bueno hacerlo de esta manera. Eso no trae fruto ni bendición a nuestra vida. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Amén. Aquel que Dios ve que ofrenda generosamente con alegría, esa persona es bendecida por Dios. Muy bien, veamos ahora este error de darle a Dios algo esperando recibir de él algo a cambio. En Hechos 8, 18 al 20 nos relata la historia de un mago, Simón, y dice el texto de esta manera: al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero, como vemos allí en el cuadro, el que está vestido de amarillo, con una bolsa en la mano, ¿sí? Ese venía con esa bolsa a ofrecer dinero. ¿A cambio de qué? Fíjense lo que dice. Les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Vaya respuesta de Pedro, ¿no? Tenía un carácter más o menos, Pedrito. Vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. El primer regalo grande de Dios ha sido nuestra salvación, ¿sí? Pero lo más precioso que hemos recibido de Él es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el regalo de Dios también, su presencia. Como dice Romanos 5:5, el Espíritu que nos ha sido dado, nos ha sido dado, el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Junto con Él vienen los dones, junto con Él viene toda bendición a nuestras vidas y nada de eso viene por pago. No hay forma de pagarle a Dios nada, nada le podemos dar a Dios a cambio de recibir algo de su parte. Todo es por gracia mediante la fe. Ya hemos aprendido entonces todos los errores que se han cometido al respecto de la administración de las finanzas. Cerramos hoy con el pensamiento de que efectivamente Dios quiere bendecirnos y prosperarnos financieramente, lo cual explicaremos el próximo domingo, ¿sí? Proverbios 22:4 dice: humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza, honra y vida. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Algunos dicen: sí, pero eso dice el Antiguo Testamento, pastor. Y, ok, veamos el Nuevo Testamento. ¿Qué dice allí? Segunda de Corintios 9, 10 y 11. Dice: Dios da semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Y está hablando específicamente de dinero. Allí el texto está hablando de dinero. Entonces tenemos que descubrir, ahora sí, vamos a indagar, vamos a inquirir y vamos a descubrir cómo es que Dios quiere llevar a cabo este plan de hacernos a nosotros ricos de tal manera que nosotros podamos dar mucho. Amén. Si está escrito para nosotros. Si fue escrito en el Antiguo Testamento y con la misma intención y espíritu lo escribe en el Nuevo Testamento, evidentemente la bendición de Dios siempre quiere venir a sus hijos para bendecirlos en todas las áreas de su vida. Como dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Muy bien, amados. Creo que la palabra de Dios ha sido
muy clara, muy específica. Sin duda, el Señor nos ha dejado eh, con toda claridad bíblica, nos ha dejado precisamente revelado todos los errores que lamentablemente hemos venido sumando dentro del pueblo cristiano. ¿Sí? En estos últimos años se han ido sumando más y más prácticas que tienen relación con el dinero y que lamentablemente han corrompido, aún a los hombres de Dios, han corrompido estas prácticas, ¿sí? Porque realmente yo he visto cosas aberrantes, hermanos, muy aberrantes, y un abuso tremendo con estos asuntos. Entonces, el Señor nos quiere bendecir, sí y amén. Obviamente que sí, está escrito y es promesa de Dios. Dios nos quiere ver bendecidos, ver con abundancia, quiere que sean multiplicados nuestros bienes. Dios lo quiere, pero lo quiere de la manera que Él lo estableció, no de la manera que nosotros queremos torcer la escritura para hacer que las cosas ocurran de otra manera. Por eso es que muchas personas que practican el diezmo como una obligación o ley están bajo maldición en sus finanzas. Por eso muchas personas están pobres por más fieles que sean con sus diezmos, ¿entienden? En cambio, hay otros que han tenido la experiencia de ser diezmadores, pero no lo dan con ese espíritu de esfuerzo bajo la ley, bajo la obligación, sino que lo dan con alegría, lo comparten y lo dan con alegría para la obra del Señor, y entonces experimentan la gracia del Señor sobre sus vidas y la bendición financiera también. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ya empezamos a entender un poquito sobre este tema? No tenemos que practicar según la ley los diezmos. No tenemos que practicar según la práctica de Abraham los diezmos. Claro que no. Pero el próximo domingo vamos a comenzar a entender entonces exactamente las formas bíblicas de cómo Dios nos quiere prosperar, ¿sí? Cómo es que Dios quiere realmente bendecirnos financieramente. Si por mí fuera, se los compartiría mañana mismo, hermano, pero tenemos un ciclo de reuniones que respetar, entonces será el próximo domingo que compartiremos esto. Yo entiendo que algunos hasta tienen ansiedad de entender más y más sobre estos temas. Los entiendo, pero tenemos que ir paso a paso para no confundirnos, ¿sí? Tenemos que ir paso a paso comprendiendo estos temas en profundidad. Amén. Si no nos vamos a confundir, si yo les tiro toda la información así de golpe, nos vamos a confundir y no vamos a sacar nada bueno de esta enseñanza. Entonces, tranquilos, vamos a tomarnos quizás estos 2 próximos domingos y va a quedar la cosa muy clarita, ¿sí? Para que después sean todos muy bendecidos. Miren, la experiencia que yo he tenido con esto, hermanos, he visto gente salir de la pobreza financiera, pero de una pobreza extrema realmente. Los he visto salir cuando comenzaron a practicar las ofrendas ministeriales como Dios nos enseña en su palabra. Ya verán cómo, ya les voy a enseñar cómo. Vamos a ver con toda claridad dónde dice de qué manera se debe ofrendar y sostener los ministerios y los ministros de hoy en día, ¿sí? Los ministros gentiles como nosotros, los pastores gentiles, para que la obra del Señor se siga extendiendo sobre la tierra. Amén. Así que si alguno sentía culpa, como dije el domingo pasado, o se sentía ladrón porque lo habían hecho sentir de esa manera, que le había robado a Dios, que había sido un ladrón de Dios, que estaba bajo maldición, amado, usted no ha sido llamado para heredar maldición, sino bendición. La palabra del Señor dice exactamente eso allí en Pedro. El apóstol Pedro nos dice que para eso fuimos llamados, para heredar bendición. Y la promesa de Dios a Abraham fue traspolada a nosotros, que somos los herederos de esa promesa de abundancia y multiplicación para nuestras vidas. Así que, amados, prepárense, prepárense, ahora sí, no me falten el domingo que viene, porque ahora se viene lo más jugoso, ¿sí? Lo que he puesto son solamente las bases. Hemos puesto las bases, pero ahora se viene la parte más emocionante de esto de la prosperidad financiera que Dios quiere para cada uno de ustedes. Nadie tiene que pasar necesidad a menos que sea el plan de Dios como trato específico sobre alguno de ustedes, pero no es el trato general. Dios puede tratar, ojo, Dios puede tratar con nosotros a través de las necesidades y de la pobreza, pero no porque Dios quiera hacernos vivir de esa manera. El domingo pasado les conté
cómo nosotros vivimos en los tiempos de pobreza, vivimos milagros de la provisión de Dios y nuestra fe fue llevada a un nivel muy grande por causa de los milagros de multiplicación que Dios hizo en aquellos días. Amén. Así que, amados, gracias al Señor por esta palabra, gracias al Señor porque nos sigue abriendo nuestro entendimiento y podemos comprender cada día más su plan para nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios, oramos, agradecemos por esta palabra, agradecemos al Señor y ya nos estamos despidiendo en esta tarde.